Continuamos en las cuatro esquinas y, como venimos anunciándoles desde hace algunos días, estamos de pre-campaña también en Antequera Televisión y en Radio Torcal, y queremos aprovechar nuestros espacios centrales, nuestras entrevistas de cada noche para hacer balance de la mano de algún representante de una formación política. Hoy con nosotros está Miguel Ángel Heredia, que es coordinador de la Interparlamentaria del PSOE de Andalucía, secretario general del PSOE de Málaga, y lo que más nos interesa para invitarle a nuestro plató es que el número 3 del PSOE de Málaga es de nuestra comarca, es de Mollina, y además en los últimos años pues lo ha visto todo en primer plano, porque todo lo hemos visto en las nacionales, ha sido y viene siendo diputado nacional. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, pues comenzamos aludiendo, que es como lo estamos haciendo, señor Heredia, al balance que ha realizado pues la persona que ahora mismo ostenta la representación de la Administración General del Estado, el presidente del Gobierno, que ha hablado de una legislatura, la legislatura de la transformación del país, que ha permitido la salvación del rescate y de situar al país al borde de la quiebra, a estar a la cabeza de Europa en la recuperación, que al fin y al cabo es un poco el eje argumental de todas las intervenciones en las que realiza algún tipo de balance, es decir, el proyecto económico. Bueno, Rajoy ha hecho mucho daño a mucha gente y no ha dicho una sola verdad en 4 años. Cabe recordar cómo el Partido Popular llegó a campaña y dijo que iba a crear 3,5 millones de empleos. Hoy hay 500.000 ocupados menos en nuestro país que hace 4 años, y el empleo que se ha creado es empleo precario y con salarios miserables, salario indecente. En la provincia de Málaga, por ejemplo, yo quiero destacar que el 42% de los trabajadores, gente que tienen un trabajo, es decir, casi la mitad, cobran menos de 645 euros. Y yo le he preguntado a los ministros en esta legislatura si ellos podrían vivir con solo 645 euros al mes. Todavía estoy esperando que me respondan. Pero también Rajoy dijo que no iba a tocar el estado del bienestar, y ha recortado en educación, ha recortado en sanidad, ha puesto en riesgo y se ha intentado cargar la ley de dependencia, y los pensionistas le ha subido la pensión, a las pensiones más bajas, 1 euro al mes, una cantidad sencillamente también miserable. Prometió que no iba a subir los impuestos y ha subido 50. Hoy somos del país de la Unión Europea que pagan más impuestos, sobre todo los trabajadores y las clases medias. Solamente han beneficiado los impuestos a los bancos, a las rentas más altas y a los grandes defraudadores. Y ha habido un recorte brutal en libertades públicas. Lo hemos podido comprobar, como por ejemplo en el tema de la ley Mordaza, donde Rajoy hace recortes, pero además pretende que la gente no se manifieste para protestar contra esos recortes, y los que se manifiestan además los multan. Eso es lo que ha hecho Rajoy en 4 años. Cualquier ciudadano o ciudadana que nos pueda estar viendo hoy aquí en esta televisión de Antequera sabe que hoy se vive mucho peor que hace 4 años en nuestro país. Bueno, pues hacemos un poco balance inicial de los diferentes asuntos que vamos a tratar. Tenemos que ir combinando temas de carácter nacional o no exclusivamente local o comarcal con otros que sí lo son, y yo creo que tenemos que comenzar hablando de empleo y centrándonos precisamente en la comarca, entre los asuntos que ha venido abanderando los representantes de la Administración General que se han aproximado de su partido político, que se han aproximado por nuestra comarca. Está la guerra de las peonadas y también del recorte de derechos del trabajador, algo mencionado anteriormente. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué es lo que se ha hecho o cuál es su balanza respecto a lo que se ha hecho en relación con el empleo? Bueno, por 3 pinceladas breves. Este gobierno de Rajoy ha castigado a todos los sectores, ha castigado a nuestros jóvenes. Tenemos la tasa de paro juvenil más elevada de toda Europa, junto con Grecia. Nuestros jóvenes se han tenido que marchar al extranjero. Hay 400.000 jóvenes de nuestro país que se han tenido que marchar al extranjero para encontrar una oportunidad que no encuentran en nuestro país. Y es verdad que sus padres o sus abuelos se tuvieron que ir, pero hoy se está yendo la generación mejor preparada de la historia de España. Y eso es el resultado de unas políticas donde no hay empleo, y el empleo que se crea es empleo muy precario. Estamos hablando de que la duración de los contratos, lo que llevamos de año, es de menos de 2 meses, y 1 de cada 4 contratos que se firman no llega ni siquiera a 1 semana. Una persona que tiene un contrato de 1 semana no se puede plantear ningún planteamiento de futuro vital. Hoy nuestros jóvenes, en un reciente informe europeo, son más pobres, tienen una mayor precariedad laboral, han vuelto a casa de sus padres o se han tenido que marchar al extranjero. Y en el tema de la mujer estamos hablando de una situación similar. Hoy mismo hemos hecho unas ruedas de prensa donde más de la mitad del paro en Antequera son mujeres.
Las mujeres son un sector duramente golpeado como consecuencia de la reforma laboral, que se ha cargado la conciliación entre vida familiar y la vida laboral. Y hay un tercer sector también muy golpeado, que son los parados de más de 55 años. Estamos hablando de gente que perdieron su trabajo y que tienen serias dificultades. Podíamos hablar también de los parados de larga duración, que en estos 4 años se ha multiplicado por 2. En 2011 el número de parados de larga duración en nuestro país era de 1.200.000. Hoy hay 2.200.000. No se ha hecho nada para terminar con los parados de larga duración. Y los autónomos están ahogados y castigados y machacados por los impuestos que le ha puesto Rajoy. Ese es un balance de lo que ha hecho Rajoy en materia de empleo, en la comarca, en la provincia, en Andalucía y también a nivel nacional. Y hay una segunda cuestión sobre la que me preguntaba usted, que es el tema de las peonadas. Hemos vivido un año climatológicamente muy duro, con una sequía tremenda, y cualquier persona sabe que no hay trabajo apenas en el campo. Los agricultores, los trabajadores eventuales del campo, estamos hablando aproximadamente de unos 18.000 en la comarca, no pueden reunir las 35 peonadas necesarias, y por eso desde el Partido Socialista, desde los alcaldes socialistas, desde los sindicatos, le reclamamos a Rajoy que redujera, incluso que eliminase el número de peonadas necesarias para percibir el desempleo agrícola. Después de mucha presión conseguimos que se redujese, pero ese planteamiento solo ha durado hasta septiembre. Los trabajadores que hoy tienen que presentar la jornada tienen que presentar 35, no 20. Y lo que pedimos es que el año sigue siendo muy duro, que no se pueden reunir las jornadas necesarias, y por eso le hemos exigido a través de una proposición no de ley que hace 3 semanas presentamos en el Congreso de los Diputados al Gobierno de Rajoy que tenga en cuenta este tema. Nosotros lo que queremos y le exigimos al Gobierno de Rajoy es un plan de empleo para los trabajadores del campo. Hay muchas familias que lo están pasando muy mal porque no hay trabajo en el campo. Y lo que le pedimos es lo que ha hecho Rajoy en otras comunidades. En Extremadura o en Canarias ha puesto en marcha planes de empleo. Y yo le he preguntado a Rajoy y a sus ministros en el Pleno del Congreso en reiteradas ocasiones qué tenemos de menos los andaluces y andaluzas, por qué aquí no quieren aprobar planes de empleo, lo mismo que ha hecho en Extremadura o en Canarias. Y si el problema es fuerte en toda Andalucía, especialmente fuerte en el campo andaluz. Bueno, yo entiendo que directamente no gestiona o no realiza tareas relacionadas con la administración autonómica, pero es una realidad que la competencia como primera administración responsable de empleo es la Junta de Andalucía. Quizá el que Andalucía se encuentre en una situación pues poco favorable en lo que a desempleo respecta sea atribuible a la Junta de Andalucía, que es una administración gobernada por su partido. Vamos, aquí hay dos partes. Hay una parte que es competencia del Estado. El Estado tiene que marcar una serie de elementos para generar empleo. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno con una reforma laboral. La reforma laboral lo que ha hecho ha sido despedir más fácilmente a los trabajadores y que los trabajadores tengan empleo precario con salarios muy bajos, con salarios miserables. Le voy a dar otro dato. El 12% de los trabajadores, gente que tienen trabajo en nuestro país, están en riesgo de pobreza. Hoy, trabajar en nuestro país no es garantía de estar fuera de la exclusión social. Es el resultado de la reforma laboral. Tiene competencia el Estado y tiene competencias también la Junta de Andalucía, pero estamos hoy aquí en Antequera, le voy a dar un dato. La Junta de Andalucía ha movilizado todos los recursos para generar empleo. Ha puesto en marcha un plan de empleo para los jóvenes. Andalucía es la única comunidad que tiene un plan de empleo para nuestra juventud. Ha puesto en marcha un plan de empleo para los parados de más de 30 años, para los parados de larga duración y un plan también para los autónomos. Solo en el caso de Antequera ha movilizado 4 millones de euros en 2014 para generar empleo. Si el Gobierno de Rajoy hubiese contribuido, hubiese apoyado, se podría haber creado mucho más empleo en Antequera, en su comarca o en la provincia de Málaga. Pero no se ha hecho nada, porque cuando hablamos de políticas de empleo estamos hablando también de inversiones. Y estos 4 años han sido 4 años perdidos para la comarca de Antequera. Rajoy ha ninguneado, ha machacado, ha castigado a la provincia de Málaga. No ha colocado como provincia 44 en inversión por habitante. Les recuerdo que somos 52 provincias. Si estamos en el lugar 44 estamos a la cola de la cola. Pues si estamos a la cola de la cola en la provincia de Málaga, estamos todavía más atrás en la comarca de Antequera. Porque yo desde aquí reto al Partido Popular o reto al alcalde de esta ciudad a que me diga un solo proyecto que haya sido impulsado por el Gobierno de Rajoy en 4 años en esta comarca. En esta comarca, en esta ciudad, no han hecho nada. Y si hubiera inversiones, se podría también crear empleo. Desde la Junta se han movilizado recursos. Desde el Gobierno de la Nación no se ha hecho nada. Esa es la diferencia con una presidenta socialista como Susana Díaz, que mueve recursos,
que mueve todo lo que está en su mano para generar empleo, y un gobierno del Partido Popular que nunca le ha interesado ni esta comarca ni esta ciudad. Bueno, pues comenzamos con cada uno de los asuntos que abordamos, haciendo balance y luego planteando propuestas. ¿Cuáles las políticas de empleo que terminarán repercutiendo en nuestra comarca y la gente que nos ve, que son fundamentalmente vecinos de localidades de esta comarca del centro de Andalucía, pues cómo lo van a notar si al final son ustedes los que gobiernan las próximas legislaturas, los próximos 4 años? Mire, lo primero que vamos a hacer es derogar absolutamente la reforma laboral. Lo planteamos en esta legislatura y lo vamos a cumplir. Y vamos a poner en marcha un nuevo estatuto de trabajadores. No podemos tener un empleo tan precario y con salarios tan indecentes como los que tenemos. Decía que 1 de cada 3 trabajadores de nuestro país cobra menos de 645 euros, pero 1 de cada 2 cobra menos de 970, es decir, no llegamos ni siquiera a ser 1000euristas. En ese marco lo que planteamos es reducir la precariedad, mejorar los salarios, fomentar algo tan importante como es la negociación colectiva entre los agentes sociales y movilizar recursos que permitan crear empleo. Insisto, son elementos que desde el Partido Socialista llevamos en nuestro programa electoral, que desde Andalucía se han hecho y han dado resultados, y lo que pedimos es que desde el Gobierno de la Nación se impulsen esas políticas que nos permitan a nosotros crear empleo. Le voy a poner otro dato importante. Mire usted, tenemos una paradoja que es la siguiente. Tenemos 700.000 jóvenes que en el boom inmobiliario abandonaron sus estudios. Hoy no tienen ni estudios ni tienen trabajo. Y resulta de que estos jóvenes no pueden hacer FP, porque para hacer FP les exigen que hayan terminado la ESO. No terminaron la ESO, no pueden hacer FP, no pueden acceder a un empleo razonable en este momento. Y en este marco tenemos que buscar una solución a este problema, para que se pueda recualificar a estos 700.000 jóvenes. ¿Qué planteamos desde el Partido Socialista? Pues lo que planteamos es que haya un curso de 6 meses, de 500 horas, que a estos jóvenes que hagan su curso se les dé una titulación que compense la ESO, y a partir de ese momento pueda estudiar una FP y con ese elemento pueda entrar e incorporarse en el mercado laboral. ¿Cuánto costaría eso? Eso cuesta 1.000 millones de euros. ¿Y de dónde saldría ese dinero? Ese dinero saldría de los 1.500 millones de bonificación en la contratación de jóvenes. En lugar de bonificar esa contratación, que al final son empleo precario, lo que planteamos es recortar en 1.000 millones y esos 1.000 millones destinarlos a que nuestros jóvenes se puedan incorporar a un trabajo decente, razonable en nuestro país. Bueno, le agradezco la capacidad de síntesis que está realizando de un programa que entiendo que será súper denso y además que focalicemos en las cosas que nos van a repercutir o van a repercutir a la gente de la comarca de Antequera, que son la gente que está siguiendo esta entrevista. Por centrarnos en agricultura, entiendo que ustedes, si entran a gobernar, modificarán determinadas cuestiones de la normativa que afectan a las peonadas y aprobarán una prórroga o reducirán el número de peonadas necesarias para cobrar la subvención. Ese es un elemento. Como digo, hay muchos trabajadores eventuales del campo que lo necesitan, pero también hay 2 elementos que nos parecen fundamentales. Uno, apostar por el sector agroalimentario. El sector agroalimentario de esta comarca es un sector agroalimentario muy potente y tenemos que favorecer la exportación. Se está consiguiendo en otras comarcas, como por ejemplo el tema de la sarquía, pero aquí tenemos una vega con una potencialidad extraordinaria y lo que tiene que hacer un gobierno es dotar de los mecanismos necesarios de fomentar el emprendimiento para que los trabajadores de esta vega, de esta comarca, puedan mejorar su producción y buscar algo tan importante como es la exportación. Y hay un segundo elemento que también nos preocupa, que es el tema de la PAC. Ha habido un recorte de 420 millones de euros al bolsillo de los andaluces. Yo se lo decía a Cañete cuando era ministro de Agricultura, sigo sin entender por qué todas las comunidades autónomas, todas, sube el dinero destinado a la PAC, mientras que en Andalucía se recorta. La PAC es el dinero que hay para todo el tema de agricultura y de ganadería. ¿Por qué el gobierno del Partido Popular castiga nuestra tierra, castiga a Andalucía? Si nosotros no hubieran dado 420 millones, eso hubiera ido directamente al bolsillo de muchos agricultores, de muchos ganaderos de Andalucía, de la provincia de Málaga y también de la comarca de Antequera. Bueno, luego tenemos otro tipo de ayudas que llegan directamente o de las que se benefician directamente a agricultores de nuestra comarca, como son los fondos de desarrollo rural, pero hay que tener en cuenta que llegan, no sé si ahí puede apuntar alguna cosa, desde Europa directamente. Los fondos de desarrollo rural se han reducido un 11%. A nivel nacional han crecido un 3%. Y yo me hago la siguiente pregunta. Que alguien del Partido Popular me explique a mí, si se incrementa un 3% a nivel nacional, ¿por qué se reduce un 11% en Andalucía los fondos de desarrollo rural? Yo no lo entiendo.
Si hay más dinero para toda España, ¿por qué hay menos dinero para nuestra tierra? Pues muy fácil, porque ellos han repartido ese dinero arbitrariamente, con criterios políticos, destinando el dinero a las comunidades donde gobierna el Partido Popular y castigando a nuestra tierra, castigando de esta forma a Andalucía, pero también a los agricultores y ganaderos de nuestra tierra. Bueno, pues abordamos otro asunto que también ha dado para muchísimos litros de tinta en estos últimos 4 años, infraestructuras y equipamientos. Comenzamos por las infraestructuras viarias y ferroviarias en este caso. Antequera está ubicado en el centro de Andalucía, con una gran centralidad geográfica, casi se puede afirmar que es el centro del sur de España. Y bueno, pues tenemos 2 grandes proyectos en los cuales mucho tiene que ver la Administración General del Estado. Por un lado, por supuesto, el anillo ferroviario, que es promovido directamente por esta administración. El otro es el Puerto Seco, que lo hace en privado junto con la Junta de Andalucía, y evidentemente también pues mucho tiene que ver el corredor ferroviario y que se potencie más o que se potencie menos, que vaya más rápido la cronología de esa infraestructura en estos 2 proyectos, tanto en uno como en el otro. ¿Cuál es su balance al respecto de todo lo relativo a esto de infraestructura que ha promovido la Administración General del Estado en estos años y que afectan a Antequera? Mi balance es que el Partido Popular ha olvidado a esta tierra, ha olvidado a esta comarca. Ha sido incapaz de poner en marcha las inversiones que requería para generar empleo y para generar riqueza. Mire usted, yo como miembro del Partido Socialista, mi principal preocupación es que se genere empleo. Creando empleo, una comarca es más rica. Y en eso, lo único que hemos pedido en esta legislatura, en estos 4 años, que 2 proyectos que podrían crear miles de empleos para esta comarca se pusieran en marcha. Y no se ha hecho. Estamos hablando del anillo ferroviario. Es verdad que había que diseñar un anillo que no afectara a la agricultura, que tuviese el menor impacto ambiental, eso es necesario. Pero había un proyecto, que era el proyecto económicamente más importante de Andalucía, 400 millones de euros, que podía generar solo en obras 7.000 empleos y que podía convertir a Antequera, que podía convertir a esta comarca en la capital mundial de la innovación ferroviaria, de la alta velocidad. ¿Se puede prescindir de eso? Yo creo que no. Estoy convencido de que no. Pero el Partido Popular no quería, ni quería a Rajoy, ni quería al alcalde de esta ciudad. Y entonces, en primer lugar, buscaron elementos alternativos. Dijeron que se lo iban a llevar a Galicia, que si a Motril, a cualquier sitio menos Antequera. Y en segundo lugar, que esos fondos europeos que no se perdían porque se podían destinar a otro sitio. Estamos en 2015 y hemos podido comprobar que Rajoy ha mentido y que el alcalde de esta ciudad ha mentido. Se han perdido 400 millones de euros de inversión. ¿Puede prescindir Antequera, puede prescindir esta comarca de una inversión de 400 millones de euros? 400 millones de euros, para que la gente que no están viendo sepa de la cantidad que estamos hablando, es el presupuesto que destina Rajoy para toda la provincia de Málaga en 2016 multiplicado por 2. Son 2 presupuestos de toda la provincia, de eso es de lo que estamos hablando. Pero estamos hablando también del Puerto Seco. Para que el Puerto Seco genere empleo y genere capacidad económica, se requiere que se conecte Bobadilla con Algeciras. Algeciras es el puerto más importante que tenemos en el sur de Europa. Estamos hablando de una inversión relativamente escasa. De Bobadilla a Algeciras estamos hablando de una inversión relativamente escasa, que podría generar empleo en Algeciras, que podría generar empleo en la comarca de Ronda y que sobre todo podría crear muchísimo empleo en esta comarca. ¿Ha habido voluntad política de hacerlo? No. Y entonces escucha a la gente del Partido Popular y dice, es que el Partido Socialista, es que el señor Heredia no entiende que estamos en una crisis económica. Es que como estamos en una crisis no hay dinero para hacer esta infraestructura. Y yo le digo al Partido Popular que miente y sabe que miente, porque sí que hay dinero para otros sitios. Para aquí no, pero para otros sitios sí. El corredor mediterráneo, el que discurre entre la frontera francesa, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, ha recibido en esta legislatura en licitaciones casi 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros. Y yo me pregunto, ¿para Cataluña, para Valencia y para Murcia se pueden destinar 2.000 millones y no se puede hacer nada para conectarlo y para hacerlo y la conexión de altas prestaciones de mercancías en Antequera? Yo no lo entiendo. Al final es voluntad política y lo que ha hecho el Partido Popular ha sido castigar a esta comarca. Cuando gobierna Rajoy, cuando gobierna el Partido Popular, se olvidan de la comarca de Antequera. Solo se acuerdan de ella cuando llega la campaña electoral y vienen aquí a hacerse muchas fotos. Hemos tenido un alcalde cobarde que ha sido incapaz de exigirle a un gobierno de su mismo partido político inversiones para esta ciudad e inversiones para esta comarca. Pero los ciudadanos y ciudadanas de Antequera de esta comarca tienen una oportunidad extraordinaria. Rajoy nos mintió hace 4 años. No nos dejemos de engañar más, ni por Rajoy, ni por otros partidos que dicen que son muy de progreso, que son un partido nuevo, pero que son tan de derechas como el Partido Popular, y me estoy refiriendo al caso de Ciudadanos.
Bueno, tiene usted para todas las fuerzas políticas, para todas las administraciones, ¿no? En apenas una cuestión de segundos. Yo, si me permite la pincelada, señor Heredia, al respecto del anillo ferroviario, sabe usted que existe un informe de la Comisión Europea que pone en duda su solvencia. Entonces, digamos que sería hoy por hoy el argumento si estuviéramos en un debate de las personas que forman parte del partido político que gobierna, es decir, no es solvente el anillo ferroviario. ¿Qué respondería usted a esto? Pues muy fácil. La respuesta es muy fácil. Hace 4 años se quería construir este anillo. Hace 4 años este anillo era rentable. Hace 4 años ese anillo iba a ser el referente a nivel mundial de la alta velocidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que en estos 4 años las cosas cambian. Y resulta de que Francia quiere hacer otro anillo ferroviario de alta velocidad. Entonces, no es que ya no sea solvente, es que hay una alternativa que se va a construir, que es el anillo de alta velocidad, de altas prestaciones, en Francia. Y por eso, al hacerse en Francia y ponerse el dinero de la Unión Europea en Francia, ya no es necesario este. Si este se hubiese hecho desde el minuto 1 que llegó Rajoy al gobierno, que tenía el proyecto redactado, que estaba impulsado, hoy estaría terminado y hoy sería esta comarca la capital mundial de la alta velocidad y de la innovación. Pero como no se ha hecho nada, se va a perder el dinero, se ha perdido el empleo y hay ya otro lugar en Europa donde se va a construir lo mismo que estaba previsto construirse aquí, que va a ser en Francia. Por eso la Unión Europea considera que para la Comunidad Europea no se requieren 2 anillos y por eso va a apostar por Francia abandonando el de Antequera. Bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad, hablando de infraestructuras y de equipamientos en general, aunque nos metamos en otro área, en otro ministerio en esta ocasión, hablar de esa infraestructura también muy costosa, que sí parece ser que va a ser ya una realidad a partir del próximo año, con ese anuncio que ha realizado recientemente desde ese ministerio, una visita realizada a nuestra comarca no hace demasiados días al respecto de bueno, pues el que se haya habilitado presupuesto para las plazas de empleo que permitirán echar a andar la cárcel de Archidona, que de eso hablamos. Bueno, el Partido Popular ha dicho que, pero como yo ya no me creo nada de lo que ha dicho el Partido Popular, porque como digo, mienten permanentemente, no han dicho una verdad en 4 años, permítame que tenga todas las dudas del mundo. Yo tengo una respuesta del Gobierno, no una respuesta que me dio mi vecino del Quinto, no, una respuesta del Gobierno en 2012 donde decía que la cárcel de Archidona estaba terminada en un 99%, 2012. Ha pasado 2013, ha pasado 2014, estamos en 2015 y ahora dice que en 2016 podría comenzar y que la inauguración plena sería en 2017. Y yo me pregunto, si estaba prácticamente terminada en 2012, ¿por qué no se ha puesto en funcionamiento? Porque estamos hablando de que eso generaría también mucho empleo en aquella zona, en la zona de Nororma, pero al final en toda la comarca de Antequera. Estamos hablando de una inversión muy elevada la que se ha llevado a cabo en esa cárcel. Y no se ha hecho porque no ha habido voluntad política. ¿Y qué voluntad política tenía que haber? La puesta en marcha de una convocatoria de oposiciones para los trabajadores de instituciones penitenciarias y también de la Guardia Civil. Que, por cierto, estamos en la comarca de Antequera y les diré que ha habido recortes en toda la administración por parte del Estado. Y ha habido muchos recortes en lo que se refiere a Policía Nacional, en el caso de Antequera, y de Guardia Civil. Hace un par de días leía en algún medio de comunicación que hay municipios donde los vecinos tienen que pagar para velar por la seguridad de la aceituna. Yo les digo que eso es competencia de la Guardia Civil. Y si la Guardia Civil no lo está haciendo es porque el gobierno de Rajoy está recortando el número de efectivos y no está dotando de los medios necesarios para que cumplan con las tareas que tienen encomendadas. Esa no es una tarea de los vecinos. Eso está costando dinero a los vecinos, pero es competencia de la Guardia Civil. Una Guardia Civil que tendría que haberse incrementado para que se pusiera en funcionamiento la cárcel de Archidona y que se podría haber incrementado para mejorar la seguridad ciudadana en esta comarca. Bueno, pues por cerrar este capítulo, propuestas que realizaría usted que no solamente se queden en este balance. Es decir, si ahora mismo el PSOE y Pedro Sánchez entran en el gobierno con suficiente autonomía para tomar decisiones que al final terminarían calando, llegando hasta nuestra comarca, ¿está usted en disposición de decir que estos proyectos cambiarían de rumbo, corredor ferroviario, puerto seco, anillo ferroviario, y ya por ende estos 2 últimos equipamientos, aunque sea mezclar un poco estos 2 asuntos, como es la cárcel, se agilizaría? Y ya que mencionó la Guardia Civil, porque estoy convencido de que habría muchísimos agentes, familiares, amigos de agentes de la Guardia Civil que si no se lo preguntara a un diputado hoy, pues me terminarían diciendo, ¿por qué no ha sacado el tema? ¿Desbloquear la obra del cuartel de la Guardia Civil también? Mire usted, nosotros apostamos en la provincia de Málaga por 3 proyectos, que tienen un coste mínimo que podría generar miles de empleos en esta provincia. Convertir el aeropuerto de Málaga en un aeropuerto de conexiones internacionales, entre Oriente Medio, Asia, toda la parte de Latinoamérica y África. Eso no cuesta dinero, la infraestructura está hecha.
solamente tiene que haber voluntad por parte del Gobierno de que eso sea posible. La conexión entre el puerto de Málaga con las altas prestaciones de mercancías, eso cuesta 50 millones de euros, una cantidad muy pequeña para el beneficio que podía tener, y conectarlo también con el puerto de crucero y el aeropuerto de Málaga. Eso estaríamos hablando de mucho empleo y de mucha riqueza para esta provincia. En ese marco, ¿se podría beneficiar la comarca de Antequera? Sí, claro que se podría beneficiar, pero también estamos hablando de que conectarlo con Algeciras es fundamental y hay que hacerlo y hacerlo ya. Y le voy a explicar el por qué hay que hacerlo ya. Miren usted, hay un aumento del volumen de tráfico de mercancías extraordinario por parte de Asia, por parte de Japón, China e India, que atraviesan, suben por el canal de Suez y llegan al sur de Europa. En este momento, el gobierno de Rajoy ha apostado por 3 puertos, por el de Barcelona, por el de Valencia y por el de Cartagena en Murcia. Quieren que sean los 3 primeros puertos que estén conectados con la alta velocidad de mercancías. Si Andalucía pierde esta oportunidad, si no se hace esa conexión entre Algeciras y Bobadilla, dentro de 2, 3, 5 años ya no será necesaria esa conexión, porque los grandes puertos que se habrán desarrollado son el de Barcelona, el de Valencia y el de Cartagena, y el volumen de mercancías será prácticamente mínimo, tanto en Algeciras como por ejemplo en el puerto de Málaga. De ahí la importancia que se haga, y se haga de forma inmediata. Insisto, es una inversión reducida para los beneficios que podría tener. Y eso desarrollaría el Puerto Seco. Y estamos hablando de la cárcel de Archidona. La cárcel de Archidona con un gobierno socialista prácticamente se dejó terminada. Se llevó a cabo la inversión. Lo que ha habido es 4 años perdidos para poder desarrollar. Y me pregunta por el tema de seguridad ciudadana. Tuve la oportunidad de estar el otro día en una reunión con sindicatos de policía. Y les diré que era el sindicato de policía menos progresista de todos. O dicho de otra forma, el más de derechas de todos. Bueno, pues incluso el sindicato más de derecha de la policía pedía que cuanto antes Rajoy se fuera, porque ni a ellos le ha ido bien. Rajoy ha castigado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado mucho. Le han mantenido unos salarios prácticamente mínimos. Están en unos coches prácticamente destartalados. No les dan ni siquiera los chalecos antibalas que los puedan proteger en un momento cuando están trabajando. Y están en una situación complicada. Y además han recortado la plantilla. Estamos hablando de que la reducción de Policía Nacional ha sido prácticamente del 18% y el de la Guardia Civil algo similar. Si hay menos efectivos, la seguridad ciudadana se resiente y los que hay trabajando tienen que trabajar más horas y trabajar en peores condiciones. Eso es lo que ha hecho el gobierno de Rajoy en materia de seguridad ciudadana. Bueno, pues conversando, tratando de todos los asuntos, comenzando por los que están en la mente de las personas que nos ven y nos escuchan y fundamentalmente por la proximidad geográfica de los efectos que tienen todos ellos. Otros asuntos que seguro que están en la mente que no son o no están directamente relacionados con nuestra comarca, pero evidentemente con todas sí, porque todo lo que atañe a la administración local y todas las reformas que se han venido realizando en los últimos años también ha sido un caballo de batalla, lo está haciendo y lo va a ser durante esta presente campaña. ¿Usted considera que desde la Administración General del Estado se debería dar una independencia mayor a los ayuntamientos, se debería realizar algún tipo de modificación, como predican otras formaciones políticas de una forma más directa? Yo lo que creo es que el gobierno de Rajoy se ha cargado la autonomía de los ayuntamientos. Ha hecho una reforma local que lo que hace es dejar a los ayuntamientos sin competencia. Y si lo dejan sin competencia, lo deja también sin financiación pública. Hoy los ayuntamientos no tienen capacidad para llevar actuaciones de algo tan importante como son políticas de igualdad o luchar contra la violencia machista. No tienen capacidad de desarrollar políticas de empleo, no tienen capacidad del tema de cultura, no tienen capacidad ni competencia en muchos elementos como consecuencia, insisto, de una reforma local que ha aprobado el gobierno de Rajoy. Yo creo que los ayuntamientos es la administración más cercana a los ciudadanos y hay que dotarlos de competencia, pero sobre todo hay que dotarlos de la financiación necesaria para que eso sea posible. Le diré un último dato. En el caso de Antequera, desde el Gobierno de la Nación se ha recortado la financiación del Estado a los ayuntamientos, también al de Antequera, mientras que el de la Junta de Andalucía, los fondos de Patrica, a pesar de la crisis, se han mantenido todos los años. No somos iguales. Cuando hay un gobierno socialista se mantiene el apoyo a los ayuntamientos, cuando hay un gobierno del Partido Popular se les recorta en competencia y en inversión. Bueno, asuntos relativos a políticas sociales y ya por ende también, por aprovechar el tiempo, incluimos sanidad, pero e inmigración, es decir, en políticas sociales nos metemos ahora y hay un asunto del que evidentemente todos hablan. Yo no sé si usted está de acuerdo o no al respecto de cuál es el enfoque que se está dando al tratamiento de esa avalancha de refugiados que están llegando desde Siria y otros países del entorno por conflictos bélicos que se están realizando ahí.
y bueno, pues hacemos balance también de todo lo relativo a este asunto. Mire usted, yo soy el hijo de un desempleado agrícola y tuve la oportunidad de ser el primero de mi familia que pudo estudiar en la universidad, gracias a una beca de Felipe González. Si tuviese Rajoy, yo no hubiera tenido esa oportunidad. España es el único país de la OCDE que ha subido las matrículas universitarias, que ha bajado las becas. El único que en un momento de crisis ha eliminado las becas como derecha. Estamos hablando de que las universidades públicas han perdido en los últimos 4 años 77.000 alumnos. Y no son los hijos de la derecha, no son los hijos de los banqueros, son los hijos de los trabajadores y trabajadoras de este país que sus padres no pueden mantener en la universidad por falta de recursos económicos. Eso es lo que ha hecho Rajoy con la educación de este país. Eso implantar la LOMCE, la peor ley de educación y la más injusta, sin consenso, sin diálogo, y en donde todo el mundo está a favor de eliminarla cuanto antes mejor. Y ha recortado la financiación en educación. La educación es el motor para una sociedad. Invertir en educación es invertir en futuro, pero eso Rajoy no lo ha entendido. Hablamos de educación, hablamos de sanidad. Yo el otro día estuve con mi padre en el clínico 4 horas como cualquier ciudadano y me siento satisfecho de tener una sanidad pública y de calidad. Porque como secretario general del grupo parlamentario he tenido oportunidad de visitar otras comunidades y estuve reunido el otro día en la Asamblea de Madrid y me decían que allí el problema que tenían es que estaban cerrando hospitales. El Hospital Carlos III de Madrid se ha cerrado. Eso no ocurre en Andalucía, eso ocurre con un gobierno del Partido Popular. Un gobierno del Partido Popular, que los mayores que nos están escuchando lo van a entender, ha implantado el copago de los medicamentos. Nuestros mayores, por primera vez en la historia de la democracia, tienen que pagar por sus medicamentos. Y algo que me decía también mi padre esta mañana cuando tomaba café con él, no solamente el copago, sino que había más de 400 medicamentos que antes los pagaba la Seguridad Social y que ahora tienen que salir del bolsillo de los pensionistas. Los pensionistas han sido de los sectores más castigados por el gobierno de Rajoy. Han perdido un 20% de poder adquisitivo. Le ha subido el IVA, le ha subido el IBI, tienen el copago. Las pensiones le han subido solo 1 euro. Y hay un dato estremecedor, y es que en este país, al día de hoy, hay 420.000 familias que sobreviven gracias a las pensiones de sus mayores. Si se machaca y se castiga a nuestros mayores como ha hecho Rajoy, se está castigando a nuestros mayores y a esas 420.000 familias que sobreviven gracias a las pensiones. Eso es, en líneas muy básicas, lo que ha hecho Rajoy. Tratar de desmantelar la igualdad de oportunidades en educación, tratar de desmantelar una sanidad pública y de calidad, reducir las pensiones a subidas de 1 euro, que es una subida indecente en un momento tan duro como este, y habría que añadir un cuarto elemento más, que es la ley de dependencia. Yo tuve la oportunidad de ser ponente de la ley de dependencia. Es una ley probablemente la mejor que se ha hecho en este país en los últimos 20 años, para ayudar a las personas que necesitan ayuda para levantarse, asearse, vestirse y poder comer. Y Rajoy dijo el día previo a las elecciones que esa ley no era sostenible. Y yo creo que lo único que no ha sido sostenible en este país es tener un presidente como Rajoy al frente de este país durante 4 años. Bueno, últimos asuntos, que son titulares diariamente en los informativos. Le pido respuestas breves, pero yo creo que los que estamos encantados de su partido político y de otros partidos políticos, de ver sentados a diputados en el Congreso de los Diputados, donde nos ofrecen imágenes, creo que necesitamos, que ya hemos escuchado muchas veces a sus representantes y a sus líderes, ¿no?, hablar de estos asuntos, pero que nos los cuenten, pues en su caso, con su acento, porque usted es de Mollinato, vamos a decirlo así, asuntos como, por ejemplo, si no seguimos en la senda económica en la que nos encontramos, incluso pueden peligrar las pensiones de las personas mayores. Respuestas breves, porque son varios asuntos como este. El gobierno socialista subió las pensiones en un 42%, mientras que Rajoy ha subido de media un 5%, con lo cual se ha perdido poder adquisitivo. Pero lo más importante, dejamos la hucha de las pensiones con una bolsa muy importante y el gobierno de Rajoy ha desmantelado esa bolsa. Nosotros vamos a trabajar para garantizar las pensiones. Los pensionistas, para los socialistas, siempre ha sido una prioridad. Les recuerdo que la universalización de las pensiones se hizo con un gobierno socialista y cada vez que gobierna el Partido Popular se castiga y se machaca a nuestros pensionistas. Es innegable que, antes de verte en Antequera, que todos vemos los informativos nacionales, constantemente se viene hablando en estos últimos meses de Cataluña. Hay que reformar la Constitución. Ustedes se encuentran, como se les ha venido criticando, en un medio camino, es decir, ni sí ni no. Hay discrepancias con sus homólogos en Cataluña. Es muy fácil. Para solucionar el tema de Cataluña hay que sentarse y buscar una solución. Aquí hay 2 grandes responsables del problema de Cataluña. Uno es Mas, que lo conocíamos,
y otro es Rajoy. Rajoy piensa que sacan más rédito electoral, más votos enfrentándose con Cataluña que buscando una solución para Cataluña. Y yo defiendo como socialista que Cataluña tiene que seguir en nuestro país. Pero para eso hay que sentarse y buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Los nacionalistas buscan lo que nos separa. Y cuando hablo de nacionalistas estoy hablando de Mas y de Rajoy. Yo quiero una solución para Cataluña y esa solución tiene que ser acordada y negociada. Y evidentemente la reforma de la Constitución es sencillamente un elemento, solo un elemento para buscar una solución a ese problema. Bueno, un avance hacia el Estado laico es ese punto que incluye su programa electoral relativo a las clases de religión que bueno, pues no dejarán dejarán de tener una protección especial como también venía teniendo en estos últimos años, bueno, priorizando la educación. Yo creo que los padres que quieren que sus hijos tengan religión en el colegio tienen el derecho a tenerlo. Me parece razonable. Lo que yo no entiendo, y evidentemente no estoy de acuerdo, es que se instale, como en la LOMCE, la obligatoriedad de la religión como asignatura, además evaluable. Esa es una cuestión de fe, donde cada familia tiene que verlo en su contexto familiar. ¿Que en el colegio tienen derecho a de que se imparta religión? Sí, pero no como asignatura obligatoria y evaluable. Bueno, y un asunto que lo hemos dejado un poco en la batería de preguntas finales para tratar sobre todos los temas antes de despedirle ya la recta final de esta entrevista, pero que evidentemente nos daría también para muchísimos minutos. Casos de corrupción que han venido salpicando casi todas las administraciones. En el caso del Partido Popular y del Partido Socialista tienen todos esos ejemplos que se han lanzado como reproches mutuamente en diferentes debates. Propuestas o balance, como usted quiera responder a estas preguntas cortas, sobre esa mezcla de los trabajos en política, de la Fiscalía, de los tribunales, es decir, de justicia y de gobierno, que en algún caso se ha venido poniendo en duda en los últimos meses. Tranquilízanos usted, díganos que realmente eso no está ocurriendo, o al contrario, no sé si usted considera que sí, que ha habido algún tipo de manipulación, por decirlo así. Mire, yo creo que el que la haya hecho, que la pague. El que la haya hecho, que la pague. Pero la diferencia sustancial, yo no quiero entrar en este elemento, pero sí es verdad que al Partido Socialista se ha aproximado gente para beneficiarse económicamente, que son corruptos, y el que la haya hecho, que lo pague. La diferencia es que con el Partido Popular la situación es un poquito más dura, porque los socialistas no tienen cuentas en Suiza, algunos del Partido Popular sí, y la financiación del Partido Popular ha dependido, en muchos casos, de la corrupción. Y en el Partido Socialista nadie le ha mandado un SMS a un señor que estaba en la cárcel por llevarse dinero a Suiza diciendo aguanta, sé fuerte. Eso lo ha hecho un presidente de este país. En cualquier otro país del mundo ese señor estaría fuera del gobierno. En España lo tenemos como presidente. No somos lo mismo. ¿Qué se puede hacer para solucionar? Fortalecer la transparencia. Los ciudadanos tienen el derecho de saber todo, cualquier obra, cualquier ayuda, cualquier subvención, que haya una página con total transparencia, como se está haciendo desde la Junta de Andalucía con nuestra presidenta Susana Díaz. Abrir puertas y ventanas para que haya la mayor transparencia. Si hay mucha más transparencia, habrá mucho menos casos de corrupción. Bueno, ustedes tienen estudios que normalmente no trascienden siempre, hablamos ya de puramente elecciones en estos últimos segundos minutos, a ver si lo conseguimos cerrar. ¿Qué cree usted que va a pasar después de? Es decir, ¿nos adelanta algo de los posibles pactos postelectorales que puedan surgir? ¿Se niegan, como se suele hacer habitualmente, es decir, nosotros vamos a por la mayoría absoluta a nivel nacional y luego hablamos a nivel local o comarcal? Mire usted, nosotros salimos a ganar. Yo creo que el Partido Socialista está en condiciones de salir a ganar y vamos a pelear y vamos a dejarnos la piel para que Pedro Sánchez sea presidente. ¿Y por qué? Porque este país necesita un cambio. Este país tiene que elegir entre Rajoy y un cambio. Y el único partido con capacidad de llevar a cabo un cambio desde la izquierda es el Partido Socialista Obrero Español. Porque hay más partidos, en este nuevo tiempo hay otros partidos, pero esos partidos aspiran a influir, pero no a gobernar. Solo hay dos partidos que aspiran a gobernar el futuro de este país. Uno es Rajoy, que ya sabemos lo que hace, y la otra alternativa es la del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, esas es las dos elecciones. Yo le pido a toda la gente que se sienta de izquierda y que quiera un cambio en este país, que unamos los votos al Partido Socialista para llevar a cabo ese cambio, con el menor número de ataduras y de hipotecas posible. Pero en el lado izquierdo, un poco de la simpatía política, por decirlo así, hay otras dos formaciones políticas que piden el voto verdadero de la izquierda verdadera, que es el caso de Garzón, por el partido que todavía no tiene nombre o que está terminando de ponerse nombre, y Podemos. Sí, pero los dos partidos saben que no aspiran a gobernar. Lo ha dicho Pablo Iglesias, y Izquierda Unida es un grupo muy minoritario. Ellos saben que no aspiran a gobernar, ellos aspiran a influir.
Y nosotros necesitamos una alternativa a la derecha de este país. Sabemos que Ciudadanos se entiende mejor con el Partido Popular que con el Partido Socialista, porque son como de nuevas generaciones, para que nos entendamos. La única alternativa desde la izquierda, desde el centro izquierda, para llevar a cabo un cambio es el Partido Socialista. Evidentemente, nos entendemos con muchos otros partidos, lo hemos demostrado, por ejemplo, después de las elecciones municipales, somos capaces y somos el partido con mayor capacidad de diálogo, de entendimiento, de consenso y de acuerdo. Ese es el Partido Socialista. Pero necesitamos una mayoría amplia y fuerte para llevar a cabo un cambio de este país desde la izquierda, que permita el crecimiento económico, pero mantenimiento el estado del bienestar, que es esencial en este momento. Y por último, usted sabe que aquí en la comarca, yo creo que en general, en todo lo que no es Antequera, es decir, la mitad de la población, no todos nos ven, pero del radio de acción de nuestra comarca a nivel administrativo, pues las localidades más pequeñas tradicionalmente se ha votado al PSOE. En Antequera es como que hay un corazón partido, ¿no? Es decir, en las autonómicas se votó mayoritariamente al PSOE y luego en las municipales han dado la mayoría absoluta al PP. ¿Qué va a pasar ahora en la general? Pues no remontando más a elecciones anteriores. Bueno, yo creo que va a haber una movilización muy importante del partido. Yo, que hablo con mucha gente, la gente me dice que no quieren a Rajoy, que Rajoy no ha sido bueno para este país, y desde el Partido Socialista vamos a llevar a cabo la mayor movilización posible. Tenemos una candidata al Senado que también es de aquí de Antequera, y vamos a trabajar con toda la fuerza, con toda la ilusión, dejándonos la piel, porque yo estoy convencido de que este país necesita un cambio, pero no por el Partido Socialista, necesita un cambio porque hay mucha gente que lo está pasando mal. Le daré dos últimos datos si me lo permite. El otro día había un informe de pobreza que decía que en este momento en nuestro país hay 13.200.000 personas en situación de pobreza y que hay más de 2 millones de niños en situación de pobreza. España, junto con Rumanía, son los dos países que tienen un mayor nivel de pobreza infantil. Yo no quiero un país como el que tenemos en este momento. Yo quiero un cambio en mi país. Quiero crecimiento económico, pero quiero mantenimiento del estado de bienestar. Ya hemos visto lo que ha hecho Rajoy en 4 años, destrozar este país y hacer mucho daño a mucha gente. Necesitamos un cambio desde la izquierda y ese cambio tiene que venir de mano del Partido Socialista. Por eso, desde Antequera, me consta que el partido se va a movilizar, nos vamos a movilizar todos, vamos a llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Antequera y de su comarca pidiéndole ese cambio tan necesario en este momento, en esta comarca, en la provincia, en Andalucía y en España. Pues Miguel Ángel Heredia, coordinador de la Interparlamentaria del PSOE de Andalucía, secretario general del PSOE de Málaga, número 3 a las generales del PSOE por la provincia, diputado nacional Moyenato, gracias por habernos acompañado esta noche en nuestro plato. Un placer, una satisfacción. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.